Damos gracias a Dios por el tiempo que nos ha permitido acá en Santa Cruz, compartiendo con este ministerio y otras iglesias con las cuales hemos podido compartir también la palabra de Dios. Como decía el pastor, ciertamente que desde el año 1975 contraje matrimonio con mi esposa Yoli. Tenemos ya para 42 años de matrimonio, pero de feliz unión matrimonial. No es lo mismo decir yo tengo 41 años de matrimonio, 42 años de matrimonio, ¿verdad? Porque algunos dicen, a duras penas. Pero le doy gracias a Dios de que desde que nos convertimos, casi recién casados, 4 añitos después, pues el Señor puso en nuestro corazón obedecer lo que dice su palabra. Tomar la palabra que Él ha dejado como el manual del fabricante para que nosotros podamos tener no solamente un matrimonio feliz, una familia bendecida, sino que de igual manera nosotros podamos entender que sin Él nosotros no podemos llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque Él diseñó el matrimonio. Es Él el que nos da a todos nosotros las directrices de lo que debe ser un matrimonio. Y nos da los principios que deben de gobernar a cada uno de los cónyuges que forman parte de ese matrimonio, así como los elementos que necesitamos para que nosotros podamos crear una familia y la podamos levantar bajo la cruz de Jesucristo. Así que damos gracias a Dios por todos y cada uno de aquellos que también han puesto de su parte para poder compartir con nosotros este tiempo. Vamos de inmediato a buscar lo que es el consejo de Dios para cada uno de nosotros y esperamos que podamos tener un tiempo de bendición. Para eso quiero que nos pongamos de pie, por favor, y inclinemos nuestros rostros para orar a nuestro Dios. Padre eterno, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar acá en este lugar, dándote gracias, pero convencidos de que tú estás en medio nuestro. Nos dice tu palabra que cuando estén reunidos 2 o 3 en tu nombre, tú estarás ahí. Y sabemos, Padre, que tú nos acompañas en esta hora. Y por eso te rogamos, te suplicamos, oramos para que este tiempo sea un tiempo de edificación, un tiempo de bendición, un tiempo en el cual nosotros podamos tomar de tu palabra y asimismo a través de la obra de tu Espíritu llevarla a nuestros corazones con la intención de ponerla por obra, de que nosotros podamos glorificarte en la medida en que hacemos lo que tú nos demandas en tu palabra. Bendice, Señor, a cada matrimonio aquí representado, a cada esposa, a cada esposo, a cada madre, a cada padre, a cada hijo. Padre, y que conforme a tu voluntad nosotros podamos hacer lo que tú quieres que hagamos. Que nos rindamos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestro culto racional. Padre, y que conforme a tu voluntad seamos bendecidos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, pueden sentarse. La palabra del Señor nos enseña y nos muestra a todos y cada uno de nosotros cómo Dios en el huerto del Edén crea al hombre y luego de su costilla le crea una hermosa compañera. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, dice Dios, le haré ayuda idónea para él. Y en esta porción de la palabra nos enseña
lo que es la institución propiamente del matrimonio como institución creada por Dios para todos los seres humanos. El matrimonio no viene a ser instituido cuando Cristo viene a la iglesia, al mundo, sino desde el momento en que Dios crea al hombre. Es la primera institución que encontramos en todo el dato bíblico, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y si usted abre su Biblia en Génesis capítulo número 2 y verso número 24, usted leerá ahí tan solamente 23 palabras, a donde el Señor nos muestra cómo Él desea que funcione un matrimonio y lo que significa propiamente el matrimonio. En este pasaje de la Escritura dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo que nos indica que cuando Dios diseña el matrimonio, tiene un objetivo por el cual nosotros tenemos que buscar la manera de alcanzarlo. Porque muchos vamos al matrimonio, como ya hemos dicho tantas veces, aún aquí en este lugar, nos preparamos para ser profesionales, para tener una profesión, sea cual sea: abogado, ingeniero, médico, arquitecto, agrimensor, enfermero, enfermera, la que fuese. Y estudiamos cerca de 20 y pico de años, 25, 26 años, desde preescolar hasta que logramos el más alto, dice, curso de doctorado. Y sin embargo no estudiamos absolutamente nada para lo que implica la responsabilidad de contraer matrimonio. Aún inclusive y lamentablemente las iglesias cristianas tienen muy poco conocimiento de lo que Dios quiere en la vida matrimonial. Por decir a más, son pocos los pastores que se preocupan por tomar a una pareja que se dispone a ir al matrimonio para instruirles y darles el conocimiento de la palabra de Dios, únicamente de la palabra de Dios, para que eventualmente, conforme a la Escritura, puedan ser bendecidos. De la única manera que el hombre va a encontrar bendición en la relación matrimonial es cuando aplique los principios del Señor. Estamos más que seguros, estamos más que empapados de todo lo que está ocurriendo en este mundo hoy en día. Aún la iglesia ha sido permeada por todos los pecados que estamos viendo dentro de lo que implica la sociedad en el día de hoy, y por qué no decir aún en el matrimonio. Estamos diciendo que el adulterio, estamos diciendo que la fornicación, estamos diciendo que la pornografía, estamos hablando de que la deslealtad y la infidelidad dentro de la unión matrimonial, lo que es la liberación femenina, lo que es el machismo, lo que es el orgullo gay y todos estos flagelos que están hoy amenazando el matrimonio, nos dan un golpazo en medio de la costilla, como pudiésemos decir, para destruir esta institución que Dios ha creado. A través de la historia nosotros sabemos cómo el hombre en su pecado ha querido distorsionar los planteamientos de Dios. Pero el Señor muy claramente nos enseña que el matrimonio es una institución que merece honra, que merece respeto, que merece fidelidad. De hecho, cuando abrimos nuestras Biblias al libro de Hebreos, capítulo número 13 y versículo 4, nos dice allí la Escritura: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, que dice ahí, los juzgará Dios. Y la palabra nos muestra que nadie puede burlar a Dios. Dios no puede ser burlado, como nos enseña la Sagrada Escritura.
y a la tarde o a la temprana nosotros vamos a tener que dar cuenta a nuestro Creador. Cuando Él pronuncia esas 23 palabras que aparecen en Génesis capítulo 2 y verso número 24, nos enseña que el matrimonio tiene que estar sometido a reglas, que el matrimonio tiene que ser una institución donde nosotros pongamos de nuestra parte para que tengamos la bendición de Dios. Porque Él quiere bendecirnos. No creo que Dios ha creado el matrimonio para que usted se esté matando con su esposa, para que usted se esté matando con su esposo, para que ustedes se falten el respeto, para que usted esté llorando todo el día, para nada de eso Dios creó el matrimonio. Dios creó el matrimonio para que nosotros seamos felices. La Escritura nos dice en el libro de Proverbios: el que haya esposa haya el bien y alcanzará la benevolencia de Jehová. Por tanto, tenemos que entender que está la palabra de Dios ahí para que nosotros, tomándola como el manual del fabricante, nosotros podamos ciertamente aplicar esos principios que Dios nos da para que nos vaya bien. Y que nosotros no querramos alterar el propósito de Dios ni el objetivo de Dios. Es como la señora que le pide la receta de un buen pastel a la vecina, que es famosa en hacer ese pastel, y ella le da la receta, pero ella no respeta, ¿verdad?, todo lo que la vecina le ha enseñado acerca de esa receta para que ella pueda obtener el mismo resultado. Y comenzamos por ahí. Yo oigo personas que hacen esto: no, esto le falta un poco de sal, no, esto le falta un huevo, vamos a echarle tal o cual cosa, yo creo que podemos mejorar la receta, y al final el pastel le queda, ¿verdad?, todo desmongado. La palabra de Dios nos muestra que nosotros no podemos distorsionar ni cambiar lo que Dios en su soberana voluntad y en su perfección nos ha legado a cada uno de nosotros. Y ese principio o ese planteamiento que el Señor nos da en su palabra en Génesis capítulo 2 y verso número 24 comienza con un dejar. El matrimonio tiene que dejar padre y madre, dice allí la palabra. El hombre, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Cuántos problemas hay en los matrimonios cuando un joven se acerca a una joven, quiere pretender a esa joven, quiere aún tener relaciones sexuales con ella, formar un matrimonio, y todavía ni siquiera está preparado para saber lo que es ganarse un boliviano, por decir acá en Bolivia? Cuando la palabra de Dios me enseña que ahora yo voy a dejar ese núcleo en el cual yo fui criado, en el cual yo fui levantado, con los principios que se suponen debieron de haberle concedido conforme a la palabra de Dios, para formar otro núcleo completamente independiente a sus padres. Por la gracia de Dios, mi esposa y yo procreamos 4 hijos, 2 hembras, 2 varones. Hoy están casados en el Señor. Y por la mala práctica de nuestros padres aprendimos que esa no era la forma de hacer o legar a nuestros hijos lo que Dios nos dice en su palabra. En pocas palabras, tengo que decirle a todos los que han de ser padres de jóvenes que han de casarse: el día que su hijo se case, apague y destruya el opinómetro. Alguno me preguntará: ¿qué es el opinómetro? Bueno, es un aparato que sirve para medir las veces que usted opina cuando no le dan ninguna lugar a que usted dé una opinión. Y es interesante que nosotros entendamos que si nosotros estamos criando a nuestros hijos conforme a lo que enseña la palabra de Dios, cuando llega el momento en el cual nosotros presentamos en el altar a nuestros hijos, ya nosotros de ahí en adelante tenemos que confiar en que ellos han de
aplicar lo que nosotros le hemos enseñado. No somos nosotros los que estamos llamados para llevar el matrimonio de nuestros hijos. Son ellos, como un núcleo completamente independiente a nosotros, los que tienen que implementar lo que la palabra de Dios enseña. Cuando Dios dice el hombre dejará a su padre y a su madre, es que ya tú no tienes de ninguna manera opción de tú estar ahí. Ay, mami, tú no sabes que ese hombre anoche, que mira lo que me hizo. Tú no tienes que ir a contarle nada a tu padre ni a tu madre. No, papi, tú sabes que ahora estoy en un problema, ahora no tengo trabajo, necesito que tú me prestes tanto boliviano. Que no. Oiga, su padre no tiene que prestarle nada. No, que tú sabes que mira, que vamos a tener que comprar una nueva televisión o que queremos ir de viaje a tal lugar, que mira, papi, que por favor. Papi no tiene que ver con eso. Cuando tú vas al matrimonio, tú tienes que entender que tú eres el proveedor de tu hogar. Tú tienes que prepararte y preparar una plataforma a donde tú puedas sostener a tu familia de una manera digna. Y cuando estamos hablando inclusive del patrón que nuestro Señor Jesucristo nos da en su palabra acerca de la relación de Él con su iglesia y que debe primar en nuestro matrimonio, una de esas características y responsabilidades es que tenemos que ser proveedores de nuestros hogares. Pero el mundo está de cabeza. Ahora las mujeres mantienen a los hombres. Ahora los hombres tiran a la mujer para la calle. Y además se avergüenzan cuando le dice a alguien, pero tu mujer no trabaja. Como despectivamente pensando que el hecho que la mujer está haciendo lo que Dios demanda y por lo cual Dios le va a pedir cuenta, eso es algo que no tiene ningún valor ante la sociedad hoy día. La palabra de Dios me dice aquí, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y aquí está cómo continúa las reglas de Dios. Se unirá a su mujer, dice aquí la Escritura. Y cuando está hablando de que se unirá a su mujer, implica que él va a dejar todos los lazos que tengan que ver con su relación con sus padres para ahora ser uno con esa esposa con la cual ha contraído matrimonio. La palabra unir aquí en ese texto de la Escritura es la palabra hebrea dabak. Y la palabra dabak tiene una implicación sumamente importante. Dice, es pegarse o adherirse a, es permanecer juntos, es mantenerse firmes y unidos, es sobrecogerse el uno para con el otro, es proseguir juntos con firmeza, es perseverar en una meta, es tomar o atrapar mediante persecución. Oiga todo lo que implica esa palabra. Y esa palabra nos deja dicho a cada uno de nosotros que cuando yo me uno a mi mujer, yo soy pegado con ella, como cuando usted pega una madera con otra, con una cola que es indestructible. De forma tal que si en algún momento, y es lo que sucede cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando comenzamos a rechazarnos, cuando comenzamos a ir en pos de lo que Dios nos ha dicho y queremos aún separarnos o divorciarnos, ahí va a sufrir la esposa, ahí va a sufrir el esposo, ahí van a sufrir los hijos, ahí van a sufrir los padres, ahí van a sufrir los amigos, ahí van a sufrir, en este caso como creyentes, la iglesia, ahí va a sufrir todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay despedazamiento, hay una actitud de desmembrar. No podemos separarnos por el lugar a donde nos hemos unido conforme a la voluntad de Dios. Es pegar como si fuera con soldadura o cemento una pieza con otra. Esa es la idea de la palabra dabak. Y esto nos indica cuando habla la Escritura
que el hombre se unirá a su mujer en el aspecto de que estará unido en lo que tiene que ver con lo espiritual, en lo que tiene que ver con lo intelectual, en lo que tiene que ver con lo emocional, lo que tiene que ver con lo material y lo que tiene que ver con lo físico. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Las reglas terminan con la idea de una unidad en el sentido más amplio de la palabra, y serán una sola carne. De tal forma que el apóstol Pablo, cuando escribe la primera epístola a los Corintios, en el capítulo número 5, perdón, la epístola a los Efesios, capítulo número 5, dice la escritura: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y no hay cosa más egoísta que un hombre macho masculino. Yo, después yo y después yo. Y nosotros los hombres tenemos que despojarnos de esa actitud machista, de esa actitud antibíblica, para poder satisfacer a nuestras esposas en lo que es esa unión matrimonial, principalmente en el aspecto espiritual y en el aspecto emocional. El problema nuestro no es tener una relación sexual. El problema nuestro no es ser unos doctores en relaciones sexuales. No, el éxito de nosotros es comprender a nuestras esposas. Pero usted oye en las reuniones de hombres: yo no entiendo a mi mujer. Yo no entiendo a mi mujer. Esa mujer no hay quien la entienda. Y si tú no la entiendes, es porque tú de ninguna manera te has ocupado en saber cómo funciona una mujer, cómo es una mujer, qué necesita una mujer para sentirse como debe sentirse uno para contigo. Y la palabra de Dios nos enseña que la mayor responsabilidad está en nosotros los hombres. Porque la Biblia me dice que yo soy la cabeza de mi hogar. Y si yo soy la cabeza de mi hogar y mi hogar fracasa, ¿el culpable quién es? Yo. O eso no es lo que juzgamos cuando viene un gobierno y vemos que el presidente hace disparates, y el gobierno cae, o el gobierno cae en desgracia, y el gobierno hunde la nación en muchísimos problemas. ¿A quién criticamos? Al presidente. Cuando estamos en una empresa y pasa lo mismo, ¿a quién criticamos? ¿A quién juzgamos? ¿A quién condenamos? Al gerente de la empresa. Asimismo pasa en el matrimonio. Nosotros como hombres somos los llamados a hacer que nuestro matrimonio funcione como debe funcionar. De hecho, nosotros como hombres tenemos una tremenda responsabilidad, porque como cabeza de nuestra familia, tenemos que responder ante Dios. En 1 Corintios capítulo número 11, dice la escritura: Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer. Y cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, Dios me va a pedir cuenta por lo que yo haya hecho con mi hogar, lo que yo haya hecho con mi matrimonio, lo que yo haya hecho con mi familia, lo que yo haya hecho con mis hijos. Es una responsabilidad que Dios me dio. Yo no voy a turistear a un matrimonio. Yo voy a ejercer una responsabilidad a un matrimonio que, si lo hago correctamente, voy a recibir la benevolencia de Jehová. Voy a recibir la bendición de Dios. Voy a recibir la bendición de ver a mi familia como debo ver a mi familia. Pero si yo no estudio todo lo que Dios me enseña conforme a su palabra, de lo que debe ser mi vida matrimonial, mi vida conyugal y mi vida de familia como padres, entonces yo estoy perdido y voy a tener problemas. Yo soy puesto ahí como cabeza de mi hogar, y yo tengo que hacer conforme a la palabra que esto funcione. Por eso Dios declara detalles importantes a cada pareja sobre lo que debe ser su vida matrimonial.
La Biblia está llena de principios. De hecho, este libro que hemos publicado este año simplemente es una especie de resumen de todo lo que la palabra de Dios me enseña acerca de lo que debe ser un matrimonio, cuáles son las responsabilidades que yo adquiero cuando voy al matrimonio, porque de hecho, ¿quién es que conquista? Es el hombre que conquista a la mujer. Es el hombre que le echa el ojo a la mujer. Es el hombre que toma la decisión de tener ¿verdad? No sé cómo dicen aquí, de novios, a una joven. Es el hombre el que toma la decisión de darle un anillo para que, de compromiso para que nos casemos. Es el hombre el que en el altar lleva a la novia, recibe a la novia, la lleva al altar y se compromete con ella en todo el sentido de la palabra. Y después el hombre dice de que esta mujer, yo no sé qué pasó con esta mujer, pero ¿y esta mujer? Y a mí lo que me da ganas de preguntarle es, ¿con qué número tú te ganaste en la lotería a esa mujer? ¿Verdad? Como que él metió la mano en una bolsa que estaba llena de bolos con numeraciones y estaban rifando a esa mujer, y yo saqué un número por mala suerte y me la gané. Yo soy el responsable. Mía es la responsabilidad. La Biblia nos enseña que hemos sido puestos, como vamos a ver en el día de mañana, para dar instrucción a mi familia. Y la esposa está puesta por Dios para que dé dirección a su familia conforme a la instrucción que da el Padre. Y yo soy el responsable delante de Dios. Por eso la Biblia nos muestra que como primera institución Dios creó el matrimonio de una manera santa y perfecta. Para nosotros poder lograr la santidad de Dios, tenemos que entender en primer lugar que tenemos que convertirnos a Cristo. Una persona no puede tener ningún tipo de seguridad de que va a tener una vida matrimonial bendecida a menos que no esté convertido a Cristo. No puede. No es que no quiere, dice la Biblia, es que no puede. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, y si usted abre su Biblia en Efesios capítulo 5 y verso número 18, la Biblia nos enseña que lo primero que tiene que ocurrir en una persona al convertirse a Cristo es estar sujeta al Espíritu Santo de Dios. No os embriaguéis con vino, dice ese texto, en el cual hay disolución. Antes bien, sed, ¿qué dice ahí? Usted está muy tranquilito esta noche. Llenos del Espíritu. ¿Y qué significa eso? Controlado por el Espíritu. Dios habla y yo obedezco. Yo no tengo por qué cuestionar a Dios cuando me dice la Escritura que Dios hizo el matrimonio y creó al hombre y creó a la mujer y todo era bueno en gran manera. En pocas palabras, Dios no hace disparates. Y la Biblia nos muestra en esta porción de la Escritura la manera en que no solamente para tener bendición tengo que estar convertido al Señor Jesucristo, tengo que morir a mi vida de pecado, tengo que entender que ya no soy yo sino Cristo que vive en mí para poder hacer la voluntad del Señor. Y no solamente convertirme a Cristo, sino, como dice la Escritura en ese texto, estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Ya yo no voy a hacer lo que yo quiero, egoístamente hablando. Yo voy a ir al matrimonio a satisfacer a mi esposa. Pero hay una ley física, toda acción tiene una reacción igual y contraria. Y cuando yo voy al matrimonio como hombre y como líder y como cabeza a satisfacer a mi esposa, yo voy a recibir de mi esposa. Mire, eso no tiene ningún tipo de pérdida. El amor con el cual la palabra nos manda amar a nuestras esposas va a generar amor para con nosotros.
¿O no dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? ¿Qué te está diciendo ahí el Señor? El Señor te está dando un patrón. El Señor te está diciendo cómo tú tienes que amar a tu mujer. Así como, de la misma manera, igual que Cristo amó a la iglesia. Y todos sabemos, los que estamos enamorados de Cristo, por las bendiciones y lo que el Señor nos da, que aún como dice la Escritura, siendo pecadores, vino y murió por nosotros y nos dio salvación y nos dio vida eterna y nos dio una esperanza en los cielos. Así nosotros tenemos que amar a nuestras mujeres. La Biblia nos enseña que Dios creó la institución del matrimonio como una institución santa y perfecta. Pero ¿cuáles son las amenazas hoy día que enfrenta el matrimonio? En primer lugar, la falta de temor a Dios. No hay temor de Dios, dice la Escritura, en los ojos de aquellos que no hacen su voluntad. No hay temor de Dios. Hasta el día en que Dios baje su juicio sobre la humanidad. La Biblia nos dice y nos advierte que la venida del Señor Jesucristo será como ladrón en la noche, pero los días del día, los días que representarán ese tiempo serán como los días de Noé y como los días de Sodoma y de Gomorra. Y estamos viviendo esos tiempos. Yo no le puedo decir que el Señor viene ahora, o que el Señor viene mañana, o que el Señor viene dentro de un año, o que el Señor viene. No, yo no le puedo decir eso. Pero yo lo que sí sé es que todo lo que el Señor ha profetizado que estará siendo característico en el tiempo de su venida, lo estamos viviendo en nuestros tiempos. La segunda amenaza es la desobediencia a sus demandas. Mira, hermano, Dios te manda amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. No, pastor, pero usted no entiende, pastor. Es que esa mujer no hay quien la ame así. Esa mujer no se deja amar así. Oye, no te están dando ningún tipo de peros en la Biblia. No te están poniendo ningún tipo de condicionante en la Biblia para obedecer lo que dice la palabra de Dios. No importa cómo sea tu mujer, no importa lo que haga tu mujer, no importa cómo ande tu mujer, no importa lo que haga tu mujer, dice ahí, ámala como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque si yo voy a amar porque me aman, no, si ella cocina bien, si ella me pone, ¿verdad? La cama bien tendidita, si ella me plancha mi ropa, si ella me limpia los zapatos, si ella me cuida a mis hijos, si ella me... no, entonces yo la amo. En la Biblia no hay condicionantes. Y cuando la Biblia le dice a la mujer, está sujeta a tu marido, no hay condicionante. Es más, a las cristianas, aunque no tienen maridos creyentes, dice Primera de Pedro, y el consejo está ahí. Mujeres, está sujeta a vuestros maridos y mayormente a los que no creen a la palabra, para que te lo ganes por medio de tu conducta, la cual debe ser casta y respetuosa. Ahí está. La falta de temor a Dios, una amenaza para el matrimonio. La falta o la desobediencia a sus demandas, a lo que Él declara en su palabra que debe ser nuestra responsabilidad continua. Y en tercer lugar, la dureza de nuestro corazón. La Biblia dice que el corazón del hombre se endurece. La Biblia dice que el corazón del hombre se endurece, mire, y no le entran ni los tiros de la ametralladora. Y usted ve que uno va con la palabra a donde una persona que no está obedeciendo la palabra de Dios, y si ha endurecido su corazón, mire, eso rebota, le entra por un oído y le sale por el otro. Que Dios tenga misericordia y no caigamos en cosas semejantes.
La unión entre mí y mi mujer, como dice la Escritura, tiene que ser caracterizada por lo que Dios quiere que nosotros hagamos, vivamos y cumplamos conforme a su palabra. El matrimonio como símbolo de Cristo y la iglesia nos enseña que debemos de tener ese amor ágape, ese amor agapi como menciona la Biblia, para nosotros poder lograr la bendición de esa unidad. En segundo lugar, implica una relación tan estrecha como lo que tenemos nosotros con los miembros de nuestro cuerpo. Así Dios quiere que nosotros estemos unidos. La Biblia dice en Efesios 5, 29 al 30, porque nadie aborreció jamás, dice allí, a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y le está hablando a cristianos, le está hablando a creyentes, le está hablando a personas que han nacido de nuevo, que se han convertido a Cristo, que deben de estar sujetas al Espíritu de Dios para obedecer lo que dice su palabra. Y por eso dice aquí la Escritura, el hombre está, como dice la palabra, para amar a su mujer y, como expresa esta porción, sustentarla y cuidarla. Una mujer necesita sentirse amada. Una mujer necesita... hay un hombre, ¿verdad?, tan bruto y tan bruto y tan bruto, que nunca le decía a la mujer que la amaba. Y ella un día le dice, mi amor, pero por favor dime que me amas. Y usted sabe con lo que salió. Yo soy un hombre de palabra. Yo te dije que te amaba el día que nos casamos. No hay que volverlo a decir más. Qué bruto. La mujer necesita que nosotros le digamos, te amo. Y no cuando estamos en la cama. Te amo. La mujer necesita sentirse amada. La mujer necesita sentirse segura en nuestros brazos. Nunca he visto caminando por la calle a una mujer echándole el brazo al hombre. Y el hombre en el regazo de la mujer, como la mujer diciendo, como yo soy la que mando aquí. Nunca he visto eso. Cada vez que yo veo que una pareja se tiende los brazos, es el hombre el que arrulla a la mujer. ¿Es así o no así? La mujer necesita sentirse segura. Dios nos dio a nosotros un chip aquí metido en el cerebro, para hacernos entender que somos los que tenemos que dar seguridad a nuestras esposas. Pero yo veo hombre ahora que aparece una cucaracha y a quien llame a la mujer para que se la mate. Imagínese usted si es capaz de enfrentarse a un ladrón o enfrentarse a cualquier peligro para que la mujer no sea afectada. Dice allí la palabra, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y ahí está la misma relación. Ahí está el mismo paralelismo entre Cristo y la iglesia. Como Cristo también amó a la iglesia y sustenta a la iglesia y cuida a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esa relación matrimonial y ese matrimonio que creó Dios implica una relación segura e indisoluble. El Señor dice, hasta que la muerte los separe. Pero el hombre es tan necio. Mire, veníamos para acá con el pastor y de momento había un autobús frente a nosotros. Te seré fiel hasta que venga la próxima. Qué baturro. Qué inverecundo, como decía un teólogo amigo mío. Y yo le preguntaba, ¿y qué es inverecundo? Yo no sé, pero suena bien.
La Biblia dice que yo tengo que dar seguridad a mi esposa. La Biblia dice que yo tengo que entender que el día que me uno a mi mujer es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, dice la palabra de Dios, lo que demanda seguridad e indisolubilidad. Lamentablemente, y aún ha permeado la iglesia, más de un 50-60%. Hay países que el 80% de los que se juran fidelidad en el altar terminan divorciados. Eso está permeando la iglesia. Yo le he dado gracias al Señor. He casado 67 matrimonios. Y por mala cabeza, 6 han terminado en divorcio. ¿Por qué? Bueno, porque para que esa estadística esté en ese porcentaje, yo no caso a nadie que no esté dispuesto a someterse a una consejería prematrimonial, que sea estudiante de lo que va a hacer, no un estudia después. Pastor, mire que verdad. Y tú no sabías que eso te iba a pasar en el matrimonio. Pastor, no, yo no sabía nada de eso. A mí nadie me lo dijo, pastor. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? Porque ya Dios te dice en tu palabra lo que tú tenías que hacer cuando ibas a enfrentar tal o cual situación. Eres tú el responsable de tú documentarte para saber hacer. O cuando tú eres médico y te gradúas de médico y tú fracasas en una operación y te demandan por mala práctica, ¿a quién le vas a echar la culpa? Tú eres el responsable. La Biblia me dice a mí que yo tengo que ir al matrimonio con todo lo que necesito saber para yo poder enfrentar cualquier situación. ¿Y qué dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él nos va a dar la fortaleza necesaria, todo el conocimiento que necesitamos para que nosotros podamos ser bendecidos. El divorcio no fue una provisión de Dios. La Biblia nos dice en Deuteronomio 24 que fue una permisibilidad de Moisés por causa de la necedad del hombre. Dios diseñó, Dios no le dijo a Adán y Eva, mira, el hombre se unirá a su mujer el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero le dejo ahí que si no se entienden, ustedes pueden. No dice eso la palabra. No dice eso la palabra. La palabra de Dios me dice que hasta que la muerte nos separe. Dios, como una institución creada por Él, perfecta en todo el sentido de la palabra, no coincide que haya posibilidad de un divorcio. De hecho, vemos matrimonios a cada rato. No, porque tú y yo no vamos a divorciar. No, porque usted sabe el daño que usted no solamente le hace a su cónyuge. Cuando usted debe de brindarle seguridad, usted le está brindando inseguridad. Usted no sabe el daño que usted le está haciendo a sus hijos cuando sus hijos oyen a su padre o a su madre diciendo y amenazándose con que no van a seguir unidos en matrimonio. Después tenemos que ir donde un psicólogo, después tenemos que mandar a los muchachos a un psiquiatra, después tenemos que... ¿Por qué? Porque estamos cosechando lo que estamos sembrando. Hay un principio sin discusión en la Biblia: lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra plátano, usted va a cosechar plátano, no papaya, no limones, es plátano. Y nosotros tenemos que prepararnos para sembrar para el reino de Dios. El que siembra para la carne, segará corrupción. El que siembra para el espíritu, segará vida eterna, dice la palabra de Dios. Dios no puede proveer oportunidad para que nosotros pequemos. Por el contrario, Dios me ofrece oportunidad
para que yo sea fiel, para que yo me mantenga conforme a sus propósitos, amando a mi esposa, como dice aquí la Escritura, sustentándola en Cristo, y dándole lo que ella necesita para que ella sea feliz. Usted ha visto en la Biblia cuando la ley de Dios al pueblo de Israel declara que cuando el hombre iba a casarse, tenía que tener un año sin trabajar, estando en su casa, para deleitar a la mujer que tomó por esposa. ¿Qué le parece eso? Vamos a hablar con Evo Morales para que ponga eso en el Congreso y ver si se implementa, ¿verdad? Para que tú conozcas a tu mujer durante ese periodo, para que tú no te atento a nada que te perturbe, solamente estudiando a tu mujer. Por eso cuando yo estoy dando consejería matrimonial, le digo, mira, por lo menos un año vamos a estar estudiando todo lo que dice la palabra de Dios, para que cuando tú vayas ahí, tú comiences a practicar lo que dice la palabra de Dios y te vaya bien. Porque Dios lo que quiere es que te vaya bien. Dios, yo me acuerdo allá un merengue, que el matrimonio era un yugo. Eso es para la vaca, pero no para los hombres. La Biblia nos enseña que el matrimonio es una bendición de Dios. El matrimonio como institución es lo que Dios ha creado para que nosotros podamos ser satisfechos en todo el sentido de la palabra. Si nosotros hacemos lo que Él demanda y lo que Él quiere que hagamos. Dios establece seguridad y no oportunidad para divorciarse o separarse por cualquier causa. La única causa que la Biblia y el Señor Jesucristo plantea en la Biblia, en la cláusula de excepción, Mateo 19, verso 9, es cuando hay pecado de fornicación por en medio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que se une a una ramera, ahora dicen a una querida, pero la Biblia dice a una ramera, es un cuerpo con ella. Ese es el asunto. El coito o la relación sexual hace que dos personas delante de Dios sean uno. Y por eso dice la Escritura, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y termina diciendo, cónyuge, no te preocupes si te son infiel. No te preocupes si tu cónyuge te es infiel. A los fornicarios y adúlteros, es Dios que lo va a juzgar. Y a la larga o a la temprana, el juicio de Dios va a caer sobre la persona adúltera, sobre aquel que ha fornicado en contra del pacto matrimonial. ¿Por qué Dios condenó a Israel? Usted nada más tiene que leer el libro de Malaquías. Y en el capítulo 2, la primera queja de Dios, la primera razón por la cual Dios habla al pueblo de Israel es diciéndole, Malaquías capítulo 2, verso 16, ustedes han sido desleales con la mujer de vuestra juventud. Y principalmente habla al hombre, porque es el hombre cuando se casa con su esposa, comienza a envejecer y llega a los 50, 60 años y no se mira así, pero ve a la esposa que se está arrugando. Entonces ya no quiere, ya no se excita con la esposa que se está arrugando. Necesita buscar una de 15 o de 20 para entonces deleitarse con ella. La Biblia dice que nos deleitemos con la mujer de nuestra juventud. Que nos satisfagamos, dice la Escritura, con la mujer de nuestra juventud, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser desleales al pacto que nosotros hicimos con Dios. Pero cuando yo me amo más a mí que a mi esposa, o me amo más a mí que al mismo Dios,
entonces voy a tener problemas y no voy a poder ser bendecido. El principio, dice la Escritura, cuando habla el hombre de separación, cuando habla de divorcio, ese no es el estándar de Dios. El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19 dice: al principio no fue así, varón y hembra los hizo, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Punto, y se acabó. No le agreguen más a eso. Punto, y se acabó. Dios habló, yo me callo y obedezco. Pero hasta que el hombre no entienda esa verdad, vamos a seguir viendo lo que estamos viendo hoy en el mundo. Si tú quieres ser bendecido por Dios, si tú quieres tener la benevolencia de Jehová, si tú quieres tener un matrimonio y una familia bendecida, estudia la Biblia. Ahí está el manual del fabricante. Ahí está lo que nosotros necesitamos para nosotros ser felices y para nosotros tener la bendición de Dios. Amén. Vamos a orar. Y aquí terminamos hoy. Padre nuestro, una vez más estamos ante tu presencia, dándote gracias por tu palabra, porque sabemos que tú hablas a nuestros corazones. Pero para eso tenemos que tener corazones sensibles, no endurecidos por el engaño del pecado, sino sensibles. Sensibles a tu palabra, sensibles a tu espíritu, que nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y nos hace entender cuál es la meta que tenemos que alcanzar. La meta del premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y así vamos a ser bendecidos. Por obediencia nosotros tenemos que colocarnos bajo la cruz, para someternos a tu palabra, nos guste o no nos guste. Aunque sabemos, Padre, que cuando la aplicamos vamos a tener satisfacción, vamos a tener bendición, vamos a ser completos en ti y vamos a poder ser canal de bendición para otros. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Y te rogamos que nos lleves más luego a nuestros hogares meditando en estas enseñanzas. Y que al final, Señor, la gloria y la honra solamente sean para ti. Somos instrumentos en tus manos. Haz tú la obra, Señor. Y a ti será la honra y la gloria por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús te rogamos. Amén y amén.